Tengo 14 años, y mi padre me obliga a dejar la escuela y trabajar en el campo hasta que me desmayo. Vivo en el medio de Arkansas, donde casi todos son agricultores. Los niños empiezan a trabajar en la granja desde muy pequeños, solo unos pocos padres, que comprenden la importancia de la educación, se molestan en enviar a sus hijos a la escuela. Por desgracia, no tengo la suerte de tener unos padres así. Mi padre no tiene tierras propias, pero siempre compra los productos de diferentes agricultores y los vende en el mercado. Tengo un hermano menor, Toby, de 10 años. Era estudiante de tercer año de secundaria cuando cumplí 14 años. Aunque no entendía completamente lo importante que era la educación, sabía que quería ser algo más que un agricultor, pero mi padre destrozó mis esperanzas. Días después de mi cumpleaños número 14, mi padre me llamó a su habitación y me dijo que había llegado el momento de que dejara la escuela. Dijo que se habían hecho arreglos con un amigo que poseía una gran extensión de tierras de cultivo, y que yo iba a ser uno de los trabajadores contratados. Tenía 14 años y era delgado, no tenía la resistencia física que tenían mis compañeros. No sabía si era porque mi hermano y yo no éramos alimentados adecuadamente por nuestros padres, o por genética. Me sentí mal por el acuerdo, pero no estaba en posición de expresar mi opinión o desafiar la de mis padres. Y así fue como dije adiós a mi educación. Me desmayé en mi primer día de trabajo debido al agotamiento. No puedo describir completamente lo que sucedió después de que me recuperé, ya que todavía me sentía bastante mal. El dueño de la granja mismo me llevó de vuelta a casa, para reunirse con mis padres. Les contó a mis padres lo que había sucedido, pero ellos estaban más preocupados por que volviera a trabajar lo antes posible. Mi padre le dijo a su amigo que no se preocupara, que volvería al trabajo al día siguiente después de tomar un descanso ese día. Me dolió los comentarios de mi padre, pero la respuesta de su amigo fue reconfortante. Su amigo le dijo a mis padres que ya no estaba dispuesto a dejarme trabajar en su granja, ya que no creía que estuviera en condiciones. Mi padre trató de convencerlo, pero él dijo que no quería meterse en problemas. Salió de la casa, y mis padres estuvieron enojados conmigo durante los siguientes días. Mi hermano menor miraba aterrorizado, porque sabía que le esperaba el mismo destino en 4 años. Mi padre intentó que otros empleadores me aceptaran, pero la noticia sobre cómo me había desmayado en la granja se extendió por la comunidad, así que fue muy difícil para él convencer a alguien de que me contratara. Mi presencia en la casa comenzó a irritar a mis padres, nunca parecía hacer nada bien a sus ojos. Redujeron la ración de comida que comía y aún se quejaban de que comía demasiado. Si algo estaba fuera de lugar, nadie más era responsable que yo. Con la forma en que me trataban, era sorprendente que no se quejaran de que estaba absorbiendo demasiado oxígeno en la atmósfera. Después de que mi padre fracasó en conseguir otro trabajo, pensé que sería una buena idea volver a la escuela, en lugar de quedarme en casa sin hacer nada. Así que me acerqué a mis padres una tarde e hice la sugerencia, pero fue una idea muy mala. Esa tarde entré en la habitación de mis padres, y sus rostros se contorsionaron para indicar su disgusto por mi presencia. Les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante. Mi padre me pidió que me apurara con lo que quería decir. Comencé a decirle cómo sentía que ir a la escuela era una mejor manera de pasar el tiempo, ya que no podía quedarme ocioso en casa sin hacer nada. Mi madre se levantó de la cama, y pasó cerca de mí como si fuera a usar el baño mientras yo seguía hablando. Inmediatamente, escuché un fuerte golpe, y vi estrellas. Mi madre me había dado un trayazo, una bofetada desde atrás, y me tambaleé un poco mientras me amenazaba con repetirlo si no me callaba. Dijo que yo era demasiado débil para trabajar, demasiado débil para contribuir a la familia, pero cuando se trataba de la escuela, mi fuerza era enorme. Se volvió hacia mi padre y le dijo que su sospecha siempre fue correcta. Mi madre le dijo a mi padre que yo había inventado el drama del desmayo, solo para asegurarme de que nunca me enviaran de vuelta a la granja a trabajar. Entonces, mi padre me dio un ultimátum. Para salir cada día hasta encontrar a alguien dispuesto a contratarme para trabajar, de lo contrario, me echaría de la casa. Después de una semana sin resultados, mi padre cumplió su promesa de echarme. Inicialmente, me ignoraron después de decirles que no podía conseguir trabajo, pero nunca supe que ya estaban tramando mi salida. Me sorprendí cuando vi a servicios de protección infantil en nuestra casa. Mis padres habían notado que ya no podían cuidar de mí, así que querían que me trasladaran a un hogar de acogida o un orfanato. Los servicios de protección infantil estaban en nuestra casa, para determinar si lo que afirmaban mis padres era cierto, o si era solo un caso de padres irresponsables tratando de evadir sus responsabilidades. Escuché mientras mis padres hablaban sobre lo mal que iba el negocio, y lo difícil que les resultaba alimentar a mi hermano menor y a mí. Dijeron que en ese momento solo podían cuidar de uno de nosotros. Después de que los agentes de servicios de protección infantil los escucharan, notaron que antes de enviarme a un hogar de acogida u orfanato, necesitarían verificar si había algún pariente vivo de mis padres que estuviera dispuesto a acogerme. Solo después de eso,
considerarían otras opciones como un orfanato o un hogar de acogida. Mi padre dijo inmediatamente que el único pariente vivo que tenía era su primo, el tío Jeff, que vivía en la ciudad. No lo habían visto en mucho tiempo, así que no estaba seguro de si podía acogerme. Mi padre afirmó que el tío Jeff estaba pasando por dificultades, ya que la última vez que había oído hablar de él fue hace 7 años. Sí, 7 años. Mi padre no había estado en contacto con el único pariente vivo que tenía durante 7 años. Estaba utilizando información de hace varios años, para concluir lo que sentía que sería el resultado si Servicios de Protección Infantil se acercaba a él. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? 7 años, exclamó mi padre. 7 años, repitió, enfatizando la duración de su falta de contacto. La verdad del asunto es que existía una gran posibilidad de que el tío Jeff pueda tener los medios financieros para acogerme, pero no estaba seguro de que estuviera dispuesto. Esto es algo que mis padres saben muy bien. El tío Jeff solía vivir con nosotros hace años. Pasó por la universidad en contra del consejo de mi padre, quien hasta ahora sigue viendo la educación como una pérdida de tiempo y recursos. Recuerdo vívidamente varias veces cuando mi padre casi discutía con el tío Jeff, porque sentía que el tío Jeff solo usaba la educación como excusa para ser perezoso, y no unirse a él para trabajar en la granja. Bueno, el tío Jeff se graduó de la universidad y habría ido por su maestría, pero no había dinero. Así que decidió que era hora de conseguir un trabajo. Desafortunadamente, no encontró ninguno. Hizo todo lo posible, pero simplemente tuvo mala suerte. Mi padre comenzó a irritarse, llegando a un punto en el que ya no podía contener su ira. Un día llamó al tío Jeff y le pidió que dejara su casa, porque ya no podía seguir alimentándolo. El tío Jeff intentó explicarle a mi padre que estaba haciendo todo lo posible para conseguir un trabajo, pero mi padre le echó la culpa por su situación. Mi padre lo culpó por malgastar su tiempo y sus escasos recursos en la escuela. El tío Jeff se vio obligado a abandonar la casa ese día, pero en lugar de quedarse en el campo, se trasladó permanentemente a la ciudad. Ahora, aquí está mi pregunta: si fueras el tío Jeff y hubieras ganado dinero, ¿estarías dispuesto a acoger al hijo de tu primo, que te echó de su casa y nunca te llamó todos estos años para saber cómo estabas? Los servicios de protección infantil prometieron que se pondrían en contacto con mi tío, para ver cuál sería su respuesta. Me siento inquieto porque no creo que mi tío acepte acogerme, y podría terminar en un hogar de acogida. Pero tampoco tengo otra opción y pronto lo averiguaré, cuando Servicios de Protección Infantil regrese en unos días con la respuesta. Actualización 1. Han pasado años desde que prometí mantenerlos informados. Me disculpo, han estado pasando muchas cosas en mi vida. Los servicios de protección infantil volvieron, y les informaron a mis padres que mi tío había decidido acogerme. Mis padres estaban tan sorprendidos como yo, porque pensaban que el tío Jeff se vengaría de su acto de maldad con crueldad. Sin embargo, estaban bastante contentos de que me fuera de su casa. Mientras esperábamos el día de la cita en el que me llevarían lejos de casa para vivir con mi tío, mis padres me dijeron repetidamente que, como había decidido seguir el camino del tío Jeff, terminaría como él, siendo un inútil. Las palabras de mis padres tuvieron un fuerte impacto negativo en mí hasta que fui a vivir con mi tío Jeff. Recuerdo el día en que los servicios de protección infantil me llevaron. La única persona que estaba triste por mi partida era mi hermano menor, Toby. Corrió detrás de mí mientras me llevaban y se aferró a mí con fuerza, llorando mientras decía que no quería que me fuera. No puedo describir qué tipo de dolor sentí allí. Inmediatamente, me uní a mi hermano en llanto. Mis padres no perdieron el tiempo en venir a separarnos. No le gritaron a mi hermano por intentar retrasar mi partida, ya que los servicios de protección infantil podrían darse cuenta del tipo de padres que eran. Le dijeron a Toby y a mí que mi partida era lo mejor. Pero de una cosa estaba seguro: Toby tendría un encuentro con el cinturón de mi padre ese día. Estaba nervioso mientras íbamos en coche hacia la casa de mi tío. Llegamos, y mi tío parecía muy emocionado de verme después de tantos años. No me conmovió esa demostración de cuidado y emoción, porque sentía que todo eso era fingido, para hacer creer a los servicios de protección infantil que él tenía mi mejor interés en el corazón. Después de unos 5 minutos de conversación con mi tío, los servicios de protección infantil me dejaron con él. Me preparé para lo peor, pero nunca llegó. El tío Jeff exclamó que yo era puro hueso y piel. Después de mostrarme mi habitación, rápidamente comenzó a prepararme algo de comer. La comida que cocinó era una que nunca había comido en mi vida. Si eso era lo que mis padres llamaban fracaso en la vida, entonces me encantaría resultar ser un fracaso también. Limpié mi plato en 5 minutos, y sin preguntar si estaba satisfecho, mi tío me sirvió más. Me dejó tomar una larga siesta esa tarde, antes de tener una larga conversación con mi tío. Mi tío sacudió la cabeza decepcionado, mientras le explicaba lo que realmente había sucedido. Dijo que si dependiera de mis padres, me habrían echado sin involucrar a los servicios de protección infantil, pero habría sido visto como abandono y podrían ser arrestados.
Por eso involucraron a servicios de protección infantil. El tío Jeff me volvió a poner en la escuela de inmediato. No tenía hijos propios, y una serie de desamores habían distraído su mente del matrimonio. Dijo que consideraría conseguir alguien con quien compartir su futuro, pero en ese momento estaba enfocado en aumentar su riqueza. Pasaron 5 años y mis padres no habían preguntado cómo estaba o algo. No esperaba que lo hicieran, pero esa maldad había afectado a mi tío, y decidió enfrentarlos. Ese día, el tío Jeff me llevó con él, y su auto se había descompuesto, así que tomamos un taxi. Llegamos a la casa de mis padres, y todos, incluido Toby, estaban allí. Toby fue quien abrió la puerta para guiarnos al salón donde estaban mis padres sentados. En cuanto vi a Toby, me di cuenta de lo bueno y generoso que había sido mi tío conmigo. Había pasado de ser pura piel y huesos a alguien que estaba bien alimentado. Pero eso no era lo mismo para mi hermano. Toby estaba emocionado de verme, pero no lo expresó por temor a mis padres. Simplemente, se quedó parado en la puerta y nos sonrió hasta que mi padre preguntó quién era el que había venido a visitar. Toby no dijo nada, simplemente se apartó para que mi tío y yo entráramos. Mi madre fue la primera en hablar, y tanto el tono como las palabras que salieron de su boca estaban llenas de sarcasmo y burla. Preguntó si mi tío ya estaba cansado, y con eso, quería decir cansado de mí. Bueno, esa pregunta me cortó como un cuchillo. Era como si fuera un estorbo para cualquiera que estuviera cerca de mí. Afortunadamente, el tío Jeff no perdió el tiempo en reprenderlos. Les dijo a mis padres que me había traído, para que vieran lo mucho mejor que estaba después de que me abandonaron. Esto, según mi tío, era prueba de su fracaso. Mi padre dijo que lo único que podían ver, era que yo estaba absorbiendo todos los recursos del tío Jeff. Y esa era la única razón por la que estaba tan robusto. Le pidieron que me llevara y saliera de la casa ahora, si no tenía nada más importante que decir. El tío Jeff los llamó sinvergüenzas y me hizo señas para que nos fuéramos. Mientras todo este drama ocurría, mi hermano Toby ni siquiera dijo una palabra. Sabía que era porque nuestros padres le habían dicho algo, y le habían advertido que mantuviera distancia. Resumiendo un poco, actualmente tengo 19 años y estoy en la universidad. Pero hice esta actualización en Reddit porque estoy seriamente preocupado por mi hermano menor Toby, porque sé que no puede tener lo mejor en la vida mientras esté con mis padres. Actualización 2. Hola chicos. Han pasado 3 semanas desde que mis padres y el tío Jeff se reunieron, y los visité nuevamente ayer. No me sentía realmente yo mismo, después de que mi tío y yo regresamos de la casa de mis padres. Y esto era algo que el tío Jeff podía detectar fácilmente. Rápidamente, me abrí con él en el momento en que me preguntó cuál era el problema. Le dije a mi tío que mis padres eran la causa de mi mal humor. Toby tenía aspiraciones que no podía alcanzar mientras vivía con mis padres, porque requerirían que fuera a la escuela, y mis padres no eran partidarios de eso. En segundo lugar, la relación entre mi único hermano y yo ahora parecía distante, y esto no era lo que quería. El tío Jeff dijo que la situación de mi hermano era lamentable, pero no se podía hacer nada, ya que vivía con nuestros padres. Si el problema era que Toby viviera con nuestros padres, razoné que la solución sería simplemente ir a buscarlo. Sentía que necesitábamos hacerlo e ir a preguntarle a mis padres, ya que anteriormente me habían entregado voluntariamente. Entonces, probablemente, se entusiasmarían con la idea de que otra persona asumiera la responsabilidad de Toby. El tío Jeff sabía a dónde me dirigía, y antes de que pudiera siquiera hacer la sugerencia, me dijo que la razón por la que había dicho que era lamentable, no era porque no pudiera o no estuviera dispuesto a acoger a mi hermano, sino porque mis padres no estarían dispuestos a renunciar a él. Aún así, insistí en que lo intentáramos. Él sabía que lo iba a intentar, pero él no quería tener más relación con mis padres. Así que, visité a mis padres ayer, y como era de esperar, no estaban contentos de verme. Mi madre no estaba esta vez, pero mi padre sí, así que solo estábamos mi hermano, él y yo. Comencé a decirle a mi padre que había venido, porque quería que Toby se mudara a la ciudad donde vivimos, para que pudiera ir a la escuela. Todo lo que mi padre hizo fue quedarse callado durante unos 2 minutos después de que terminé, hasta que finalmente preguntó si pensaba que él no tenía el mejor interés por Toby. La respuesta a esa pregunta era muy obvia, pero no quería provocar ningún tipo de drama. Así que simplemente respondí, diciendo que solo estaba considerando lo que Toby quería para sí mismo. Mi padre inmediatamente explotó. Dijo que lo que él quería para Toby era más importante que lo que Toby quería para sí mismo. Lo cual me sorprendió, porque claramente era muy arrogante. Ni siquiera le importaba que Toby estuviera parado allí mismo. Toby tiene 15 años, y al igual que había hecho conmigo, mi padre ya lo había sacado de la escuela, y había comenzado a empujarlo hacia un camino que él no quería seguir. No sé de dónde salió mi valentía, pero estoy agradecido de que haya llegado. Le dije a mi padre que, obligar a Toby a seguir un camino que no había elegido por sí mismo, solo haría que albergara resentimiento hacia ellos en el futuro. Pero mi padre dijo que el caso sería contrario,
porque Toby estaría agradecido de que lo hubiera escuchado a él. En ese momento, Toby sollozaba audiblemente, y mi padre me pidió que me fuera. Me advirtió que nunca más apareciera por su casa, y me levanté y me fui. Después de todo, el tío Jeff tenía razón. No voy a rendirme y permitir que mis padres arruinen la vida de mi hermano con su arrogancia. Toby tiene 15 años, lo que significa que en 3 años, habrá alcanzado la mayoría de edad legal, donde podría tomar decisiones por sí mismo y ya no ser responsable ante nuestros padres. Solo espero que cuando llegue el momento, aún tenga el deseo de ir a la escuela, y no haya cedido ante la ideología de mis padres. Actualización 3. Ahora tengo 21 años. Sé que la mayoría de la gente pensaría que estoy bien desde el punto de vista financiero, pero la verdad es que me siento muy triste. Sé que es posible que se pregunten cómo lo hice, especialmente porque solo han pasado 2 años desde mi actualización anterior. Bueno, 2 años, ¿no es suficiente tiempo para que las situaciones cambien para una persona? Bueno, solo estoy bromeando. El hecho de que ahora valga un poco más de $500.000 no es ningún esfuerzo mío. Mi tío y yo vivíamos tranquilamente después de que concluí que no tenía padres. Pero comencé a notar algo con el tío Jeff, su salud estaba declinando. Estaba preocupado por ello, así que se lo pregunté, pero él dijo que no había nada de qué preocuparse. La verdad le creí y no pensé más en ello, hasta que una vez me llamó e inició una discusión sobre cómo encontrar siempre fuerza en la vida, incluso cuando uno se siente solo. Parecía incómodo, pero traté de no interpretar mucho entre líneas. El tío Jeff preguntó qué haría si tuviera toda la riqueza que había acumulado para mí mismo, y comencé a hablar sobre cómo abriría un fondo de becas para niños como yo, que deseaban ir a la escuela, pero no tenían padres lo suficientemente ricos, monetariamente y mentalmente, como para enviarlos allí. Todavía estaba hablando cuando mi tío comenzó a toser. Le expresé mi simpatía, pero corrí inmediatamente a buscarle un vaso de agua. En cuanto vi que la tos era insistente, volví con el vaso de agua, y en cuanto extendió la mano para cogerlo, descubrí que estaba cubierta de sangre. Esto era más grave de lo que podría haber pensado. Después de que la situación pareció bajo control, le dije a mi tío de ir al hospital de inmediato, pero él estaba bastante tranquilo al respecto. Fue entonces cuando me dijo que tenía cáncer de pulmón en etapa 4. Según él, había estado recibiendo tratamiento antes, pero la situación solo empeoró. Me sentí realmente mal. Pero lo peor vino cuando me dijo que los médicos le habían dado solo unos pocos meses de vida. No sabía qué hacer. Hubiera dado lo que se me pidiera solo para salvar la vida de mi tío. No podía soportar la idea de que muriera, así que comencé a sugerirle que intentara en otros centros médicos conocidos de todo el mundo, pero me dijo que había visitado varios y todos tenían el mismo diagnóstico. Viví triste cada día a partir de entonces, porque cada día era un recordatorio de que tenía un tiempo limitado, para pasar con alguien que significaba mucho para mí. A medida que pasaban los días, mi tío tuvo que ser ingresado en el hospital, donde comenzó a ordenar sus cosas. Informé al tío Jeff sobre mi deseo de llamar a mis padres y hacerles saber sobre el desarrollo, pero él me pidió que no lo hiciera. Dijo que ellos le habían dado la espalda toda su vida, y que, por lo tanto, no los necesitaba ahora que su vida estaba llegando a su fin. Luego, el tío Jeff me informó que yo sería el único propietario de todo. Pensé que solo se trataba de la hermosa casa que había construido y una modesta cantidad de dinero en su cuenta, pero estaba muy equivocado. El tío Jeff dijo que valía mucho más de $500.000, y todo sería mío. Sin embargo, no importaba, estaba demasiado desconsolado y el dinero no me importaba en ese momento. Desobedecí lo que podrías llamar el deseo moribundo de mi tío, al comunicarme con mis padres. Simplemente tenía que hacerlo. Sé lo complicadas que son las cosas entre nosotros, pero estaba dispuesto a pasar por alto el dolor que mis padres me causaron a lo largo de los años, para que mi padre pudiera compensar a su único pariente vivo que estaba a punto de morir. El teléfono de mi padre no estaba funcionando, así que llamé a mi mamá. En cuanto escuchó mi voz, resopló y pasó el teléfono a mi padre. Mi padre respondió con un sí, y eso significaba que tenía unos segundos para explicar la razón por la que llamaba. Y luego le dije a mi padre que el tío Jeff estaba gravemente enfermo y hospitalizado. Aún estaba hablando, y a punto de llegar al punto en que el tío Jeff solo tenía unas pocas semanas de vida. Pero mi padre estalló en ira por teléfono. Dijo que después de que mi tío y yo lo habíamos despreciado, ahora lo estaba llamando para solicitar dinero para el tratamiento. Eso ni siquiera fue la parte dolorosa. La parte dolorosa fue cuando mi padre dijo que, incluso si tanto el tío Jeff como yo estábamos muriendo, no veríamos un centavo de su dinero ganado con esfuerzo. Básicamente, dijo que no nos ayudaría, siendo increíblemente cruel. Estaba muy enojado, pero no lo estaría si hubiera escuchado a mi tío Jeff, como tantas otras veces, y no hubiera buscado comunicarme. Había optado por la paz al llamar a mis padres, pero su demostración de egoísmo fue demasiado difícil de soportar. Así que, terminé la llamada telefónica.
Mi tío Jeff falleció esta semana, y aunque habíamos hablado mucho sobre ser fuerte cuando muriera, resulta que simplemente no puedes estar preparado para tal evento. Actualización 4. Hola chicos, desobedecí el último deseo moribundo de mi tío de no informar a mis padres sobre su enfermedad, así que decidí no avisarles que él había muerto. Después de todo, mi padre había señalado que le importaba poco si yo o mi tío estábamos muertos. Nunca había organizado una fiesta en mi vida, y mucho menos un funeral, así que no tenía ni idea por dónde empezar. Afortunadamente, las cosas parecieron fluir sin estrés. En el momento en que informé a sus amigos cercanos sobre su fallecimiento, ellos se encargaron de asegurarse de que mi tío recibiera un entierro adecuado. Llegó el día del funeral, y fue una lástima que no tuviera familiares cerca, para darme el tipo de apoyo emocional que necesitaba. Mi tío Jeff no era solo un tío para mí, era como el padre que mi padre se negaba a ser, la madre que mi madre se negaba a ser, y más. Mi tío Jeff no era una persona religiosa, así que la ceremonia no se llevó a cabo en una iglesia, sino en una funeraria donde había expresado el deseo de ser cremado. Era hora de rendir nuestros últimos respetos, y fui el primero. Ver a mi tío Jeff acostado en el ataúd, como si estuviera teniendo un sueño tranquilo, parecía una pesadilla de la que pagaría cualquier cosa solo para despertar. Me tomó la fuerza que no tenía para no romper a llorar como un niño. Encontré un rincón donde me quedé solo, dejando que mis pensamientos vagaran. Me desperté inmediatamente a la realidad, cuando escuché a alguien decir que era una buena alma. La voz sonaba muy familiar, como la de mi padre. Me volví para ver que mis padres estaban allí, de pie con algunos amigos de mi difunto tío, que probablemente pensarían que eran cercanos a él. La tristeza que sentí inmediatamente se convirtió en enojo, y empecé a caminar hacia mis padres. Simplemente, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que no quería que estuvieran allí. No debían estar allí. Me acerqué a ellos, y mi madre preguntó por qué nunca les informé que mi tío Jeff había muerto. Respondí diciendo que era porque mi difunto tío no querría que estuvieran presentes en su funeral, y sugerí que sería mejor que se fueran. Mi madre dijo que no tenía derecho a hacer tales demandas, y estaba a punto de armar un escándalo, cuando empleadores de la funeraria necesitaban mi atención. Era hora de cremar a mi tío. Ignoré temporalmente a mis padres y estaba a punto de atender los asuntos, cuando mi madre dijo que mi orgullo se desinflaría ahora que mi tío había muerto sin dejarme nada. No respondí a su declaración o burla, y mi tío fue cremado en cuestión de minutos. Agradecí a todos por venir y les pedí a las personas que vinieran a casa, para tomar algunos refrigerios ligeros. Mis padres fueron uno de los que aparecieron, y yo estaba con algunos invitados que expresaban sus condolencias, cuando mis padres entraron por la puerta. Se sorprendieron, porque nunca esperaron que mi difunto tío pudiera construir una casa así. Mis padres se acercaron a mí, y me preguntaron si realmente era la casa que mi tío había construido. Me levanté del sofá donde estaba sentado con los invitados y miré a mis padres, dando una respuesta inesperada. Les dije que mi tío había construido la casa, pero que ahora era mía. Mi madre preguntó si era verdad lo que acababa de decir, y yo respondí que sí. Y aún así, mi tío Jeff me había dejado $500,000 en mi cuenta. Sus mandíbulas cayeron, pero mientras aún buscaban las palabras para decir, les pedí que sacaran sus traseros de mi casa. Todos estaban muy sorprendidos. Bueno, mi padre dijo que aún eran mis padres, y que no podía simplemente faltarles el respeto de esa manera. Llamé a unos amigos de mi tío para que me ayudaran a sacarlos de la casa. Hice hincapié en la parte de empujar, y estoy seguro de que mi tío Jeff estaría sonriendo si pudiera. Mis padres fueron vergonzosamente echados de la casa, y me disculpé con los invitados por el pequeño caos. Les aseguré que era lo que mi tío habría querido. Pronto cambiaré mi nombre, y Toby actualmente tiene 17 años. Lo que significa que el próximo año intentaré convencerlo de que venga a vivir conmigo, para que mis padres pasen el resto de sus vidas solos. Gracias chicos por todo el apoyo a lo largo de esto, y gracias por leerme.